Hola a todos, ya somos menos, pero resistimos. Nada, ahora va a dar lugar la mesa redonda de divulgación, que es otra de los campos de los que hemos hablado. Si os acordáis, pues hemos hablado desde el campo empresarial, la ciencia básica, la ciencia de materiales, hemos hablado de incluso patentes, formación de empresas, y una de las tareas que habitualmente no contemplamos es la docencia. Entonces, uno de los campos muy importantes en la ciencia es la divulgación y, sobre todo, la innovación en la divulgación. Bueno, pues ahora en esta mesa redonda participarán el doctor Isaías San Martín y la doctora Rosa Porcel, que son profesionales de este campo. Entonces, sin más, voy a pasar a la compañera para que los presente. Bueno, buenas a todos. Como ha dicho mi compañero, bienvenidos a la mesa redonda sobre divulgación e innovación docente. Presentaros a la doctora Rosa Porcel, subdirectora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural en la Universidad Politécnica de Valencia. Es doctora en Bioquímica y Biología Molecular y destaca por su labor en divulgación científica y comunicación. Como subdirectora de la CSIAM en la UPV, Rosa se dedica a promover la ciencia tanto dentro como fuera del ámbito académico. Es también autora de varios libros en los que transmite el conocimiento científico de manera accesible y atractiva al público general. Su trabajo incluye la coordinación de actividades de divulgación en la UPV, donde se esfuerza por aumentar la visibilidad y comprensión en la ciencia en la sociedad. Gracias. Muchas gracias. Por otro lado, también presentaros al doctor San Martín, que es profesor de nuestra facultad desde el 2002, en el grado de Biotecnología en la Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales y en la Facultad de Enfermería. Su interés por las nuevas metodologías educativas lo ha llevado a impartir cursos de formación para el profesorado y liderar numerosos proyectos de innovación docente. Además, es un honor presentarles, ya que fue mi profesor de farmacología durante 2018 y 2019. No porque hubiera farmado uno informado, sino porque suspendí. Pero bueno, ahí fue cuando realmente pude apreciar su pasión y dedicación por la enseñanza y el tiempo que nos dedicaba a nosotros. Además, en esta charla, el doctor Isaías compartirá algunos de estos proyectos de innovadores, en especial los relacionados en su ámbito, que es la nanobiotecnología. Y nada, estamos seguros de que el conocimiento de ambos ponentes y su dedicación enriquecerán nuestra jornada. Gracias. ¿Me escucháis? Con micro y sin micro casi, pero bueno, me lo pongo por aquí. Bueno, gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación, porque para mí es, pues la verdad es que un placer estar aquí con vosotros, jóvenes investigadores, que yo también lo fui y lo sigo siendo, ya no tan joven, pero sigo siendo investigadora. Y hoy me han invitado aquí para hablar de divulgación, no solo de mi faceta como investigadora, que lo soy, ni como profesora, que también, sino como divulgadora. Entonces, vale. Ahora sí. Actualmente soy profesora titular del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, de la otra universidad que tenemos por allí, donde en agrónomos, pues en ese departamento, en el de biotecnología, me dedico a dar clases en distintas titulaciones, ¿no? Ahí tenéis biotecnología, en ciencia y tecnología de los alimentos, en forestales o propiamente en agrónomos. Hace prácticamente un año, pues casualmente, por eso os lo comento, porque empecé también a dar clase en una asignatura
que es nuestra, una asignatura nueva, y ahora veréis por qué. O sea, la divulgación llama la atención, se considera, se está empezando a valorar bastante positivamente, y eso ha hecho que en el máster de biotecnología biomédica se haya implantado una asignatura que es esta de ética y comunicación científica en biomedicina. Entonces ahí pues enseñamos, otro profesor que es muy conocido, también divulgador, J.M. Mulet, no sé si lo conocéis o os suena, y yo somos los responsables de la asignatura y enseñamos a los jóvenes ya de máster a comunicar ciencia, porque tarde o temprano hay que comunicarla, ¿vale? No estoy hablando de escribir un libro, pero en un congreso ya estáis comunicando ciencia. Entonces, a dar tips para saber comunicar un poco mejor. En la parte de la investigación la desarrollo en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Ahí también soy subdirectora en agrónomo y vicedirectora en el IBMCP, que es como se llama, que es un instituto de investigación mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces ahí básicamente, en una frase, ¿a qué me dedico? A tratar de hacer plantas tolerantes a sequía. ¿Por qué? Pues porque tenemos que comer, porque la población aumenta, porque estamos sufriendo ya estragos del cambio climático y lo que nos queda, y las plantas pues sufren, ¿no? Sienten el estrés y tienen que seguir produciendo. Nosotros necesitamos seguir comiendo. Entonces, desde el punto de vista de la biotecnología, que es a lo que me dedico, tratamos de construir o de hacer las plantas más tolerantes a la sequía. Entonces, bueno, yo quería empezar con esta diapositiva porque es un pequeño juego, y es, ¿qué estáis viendo ahí? Lo primero que estáis viendo, lo primero que se os venga a la cabeza, ¿qué es? ¿Qué tenéis ahí delante? Estaréis pensando un guepardo, un leopardo, no, porque hay veces que no se distingue muy bien, pero veis el animal, ¿no? ¿Alguien se ha fijado en que hay vegetación en esa imagen? De hecho, el 80% de la imagen es vegetación. Casi nadie, apostaría que casi nadie la ve. Eso es un sesgo cognitivo, real, no es grave, no os preocupéis, pero se llama ceguera a las plantas, y eso existe. O sea, las plantas son tan seres vivos como el animal que tenemos ahí, y sin embargo no lo vemos, las ignoramos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos paramos en ellas, no llaman nuestra atención. Entonces, eso junto con, digamos que la vida me llevó a mí, me gustaba la biotecnología roja, imagino que a lo mejor como a muchos de vosotros que estáis en biomedicina y que os vais a dedicar a eso, os gusta, a mí también me gustaba. Yo soñaba con curar el Alzheimer, con curar el cáncer, y a lo mejor por límite de tiempo, que ahora no me da, pero igual luego si tenemos posibilidad os diré por qué no me dediqué a eso, fui a parar a estudiar plantas, ¿no? No me arrepiento en absoluto, fue un área que se me abrió que yo no conocía para nada, más allá de las plantas que podía tener mi madre en el balcón o por la casa en distintos sitios, pues un poto, tal cual, pero no me llamaban para nada la atención las plantas. Hoy en día llevo pues 25 años dedicándome a estudiar las plantas y cuanto más las conozco, más alucino y más me flipan y más motivada estoy a seguir divulgando sobre plantas. Entonces, claro, la gente que me pregunta, pero Rosa, si a ti siempre te gustaba la biomedicina, la biotecnología roja, las enfermedades y tal, de hecho la microbiología, la genética, la bacteriología eran mis asignaturas favoritas, ¿no eres infeliz? ¿No te arrepientes de eso? No, porque, por lo que os digo, porque cuanto más las conozco, pues más me ilusiona contar lo que yo aprendo por un lado y lo que voy descubriendo con mi investigación, trasladarlo a la gente y que también las conozca. Entonces, cosas como, por ejemplo, esta, de todas las que hay, es un pequeño detalle, porque yo hice la tesis doctoral en esto, entonces, no sé si habéis oído, que todas las plantas por debajo del suelo están comunicadas, están conectadas, ¿no? Las plantas se comunican, aunque no hablen, tienen su propio lenguaje, y se comunican tanto bajo el suelo, a través de la conexión entre las raíces, mediante micorrizas, que son unos hongos que van conectando el micelio, se va expandiendo y va conectando unas plantas con otras, e incluso se pueden pasar nutrientes entre plantas. La planta madre, el árbol más grande, que tenga más nutrientes, puede pasarle a los más pequeñitos que estén necesitando. Entonces, todo eso se ha comprobado y se ha visto científicamente. Pues claro, yo hice la tesis en eso. Entonces, un tema súper chulo como para contarlo a la gente y como para que entendáis por qué me dedico a esto.
o por qué me gusta divulgar en plantas. Entonces, en determinado momento, allá por 2011, me planteé, bueno, yo ya era investigadora postdoctoral y únicamente, no era profesora ni nada, únicamente investigaba en el CSIC. Entonces yo dije, bueno, nosotros nos nutrimos de financiación pública, la gente no tiene ni idea de lo que hacemos en los laboratorios, pasamos muchísimas horas dentro de los laboratorios y la única forma de salir y contarlo son congresos. ¿Pero qué gente va a los congresos? Gente afín a nuestra área, a nuestro tema. Entonces, al final todo se queda en casa, pero la sociedad no conoce lo que se hace. Entonces, si no conoce lo que se hace, no se valora, no se invierte en financiación, y yo quería, por un lado porque me gusta, y por otro lado porque quería que se pusiera en valor la ciencia que hacemos dentro de los laboratorios, más allá de un artículo científico en inglés y con una terminología que todo el mundo no entiende, o de un congreso que es prácticamente igual. Entonces me lo planteé y dije, pues yo quiero divulgar. Ahora os digo una cosa importante, en aquel momento, digamos que yo tenía que llevar una doble vida, porque estaba mal visto divulgar, por lo menos en mi entorno laboral. Eso de divulgar era perder el tiempo. Entonces yo obviamente lo hacía fuera de mi horario laboral, pero yo tenía un seudónimo para que nadie relacionara que era yo la que estaba ahí, porque claro, estaba mal, parecía que yo estaba perdiendo el tiempo. Y con el paso de los años, ahora eso se valora muy positivamente y se valora a la hora de pedir un proyecto de investigación. De hecho, el último que nos han dado, J.M. Mulet y yo, que estamos en el mismo grupo, los dos divulgadores y los dos con 100 y pico mil o 200.000 seguidores en redes sociales y muy activos, el Ministerio lo ha valorado. No es que nos hayan dado el proyecto por eso, pero nos han dado puntos por ese motivo. O sea, hoy en día se valora. Entonces, yo lo ocultaba, incluso en una oposición yo lo ocultaba. Empecé en 2011 y empecé con la forma que había en aquel momento, que era un blog. Hoy yo creo que nadie lee blog, nadie tiene blog, casi nadie, ha pasado mejor vida, hay otros formatos de divulgación mucho más dinámicos, más rápidos, y en aquel momento no existían, claro, no había TikTok, no había Twitter, era muy incipiente, no había otros medios, prácticamente el blog. Entonces me creé un blog y empecé a divulgar pues, de lo que me daba la gana, que pues eso era mío, ¿no? Pero mi norma es divulgar de lo que sé, de lo que no controlo, no hablo, porque es mucho más probable que uno meta la pata. Entonces, por lo menos yo hablo de lo que conozco, de lo que yo me considero un poco más conocedora. En general, biotecnología vegetal, que era lo mío, transgénicos, que estaban muy de moda durante muchísimo tiempo, ahora ya no tanto, y además era muy impopular, muy polémico ese tema. Micorrizas, que era mi especialidad en la tesis. Ciencias forenses, que me encanta, antropología forense, en fin, todo lo que tenga que ver con forense me gustaba mucho. Entonces también lo metía. No pega con cola con biotecnología vegetal, pero es que es lo que me gusta y lo que conozco y además tengo formación en eso. Entonces, a partir de ahí, bueno, han pasado 13 años, 106 entradas, que no es que sea mucho, porque yo publicaba cuando podía. Esto ya os digo, es un hobby, otros van al gimnasio, yo a la vista hasta que no, pero a otros les da por la bici, por otro tipo de hobbies, y a mí me gustaba la divulgación. Entonces, 106 entradas, más de 1000 comentarios y 1 millón de visitas a fecha de hoy. Ya os parece mucho, pero no es mucho, hay otros blogs que tienen muchas más. Bien, en ese blog, y para no enrollarme mucho, ahí tenéis el tráfico de dónde me llegaba, sobre todo de España, de Estados Unidos, de México, Rusia, no tengo ni idea, porque yo divulgo en castellano, en español, no sé de dónde me vienen los rusos, y Colombia, ¿vale? Esos son los países que más visitaban mi blog. Ahí tenéis algunos de los picos, pues son posts pues que han tenido mucho éxito, los picos más pequeños un éxito muy discreto, y algunos picazos que tenéis ahí, uno de tomates verdes, 28.000 vistas o visitas, era hablando de la solanina, que es un alcaloide que está presente en las patatas, en los tomates y en todas las solanáceas, que es tóxico. Entonces en ese post yo explicaba que eso es, ¿habéis visto una patata verde alguna vez? La piel verde, o debajo de la piel una zona verde, en una patata cruda, eso es solanina. Entonces en ese post lo explico todo, de dónde viene, cómo no combatirla porque no nos va a matar, pero hablo de eso, ¿no?
Entonces, otra de una medusa que es inmortal, de una rosa azul, de cómo se ha hecho una rosa azul con biotecnología, ese pico de 25.000 y pico, ni idea, o sea, no sé, a lo mejor salí en algún medio de comunicación y eso me trajo tráfico al blog, pero no publiqué nada especial, o sea, no sé de dónde viene. Ahí tenéis eso, una media de 6.000 o 7.000 visitas mensuales. Y hay algunos de los posts más vistos que me hace gracia porque el más visitado, 111.000 visitas, es como preparar un tampón fosfato. O sea, no estoy divulgando nada, es una receta para preparar un tampón. Claro, es verdad que es un tampón súper utilizado en todos los laboratorios y que no es un tampón normal, pero es mis apuntes del laboratorio, le hice lo escaneé, lo publiqué ahí y lo expliqué. Entonces ha tenido tráfico de todo el mundo a ver cómo se prepara el tampón fosfato, ¿no? En fin, distintos posts. Aprovechaba y cuando publicaba un artículo científico de gran impacto, pues lo que os decía antes, la gente no lo entiende. Entonces le doy la vuelta, trato de trasladarlo a un lenguaje mucho más común, más cotidiano, sin nada de tecnicismo, y me lo llevo al blog. Entonces ese artículo que tenéis ahí abajo, que fue un artículo bastante bueno, pues le di la vuelta, habíamos identificado un gen nuevo, lo caracterizamos y tal, y lo traduje, me lo llevé al formato divulgativo y se publicó también. Entonces, el blog, casi nada publico ahí ya porque no me da la vida para mucho más, pero desde entonces, desde el 2011, ha habido otros formatos de divulgación. En eventos de divulgación científica, por ejemplo, aquí os traigo uno, donde no solo participé, sino que lo organicé junto con estos compañeros de ahí, uno de los mayores eventos de divulgación científica en Andalucía, que es de donde yo soy de Granada. Entonces, en aquel momento, pues nadie invertía en eso. ¿Qué pasa? Tuvimos que recurrir al crowdfunding, que conocéis, al micromecenazgo, y llamar a las puertas de los departamentos, de facultades, de empresas potentes tipo Puleva, que es de allí, y de empresas que pudieran financiar un evento de divulgación. Entonces, con un poco de vergüenza y arriesgándonos, lo sacamos adelante y fue todo un éxito. Y desde entonces hemos repetido ese evento durante varios años más, una vez al año. Entonces, ese evento pues tiene sesiones científicas muy cortitas, dura varios días, más o menos por Navidad, y tiene sesiones científicas temáticas muy diferentes de 10 minutos, de manera que si no te gusta un tema, pues en 5 minutillos o 10 vas a tener otro tema diferente. Tenía talleres infantiles que atraían mucho público infantil, esto se hacía en el Parque de la Ciencia de Granada, actividades en la calle, desde talleres en la calle, charlas en bares, en plena campaña navideña, pues había muy buen ambiente por las calles, y también pósteres científicos, como había hecho aquí en este congreso, y premios, como siempre. Entonces, este era el auditorio donde teníamos el evento con 500 personas, con un aforo de 500, y una pantalla, fijaos, esa es una esquina de la pantalla, es impresionante. Esos son talleres ya, los días clave con los niños, nosotros con nitrógeno líquido, los niños cacharrean con cualquier cosa y les encanta, y es una forma de descubrir la ciencia. Talleres en la calle, ahí se ve un poco mal porque es oscura, pero eso eran también talleres matemáticos dirigidos a niños en un auditorio y estaba lleno de niños. Y de ahí pasamos, si veis que me paso de tiempo me lo decís, a otro evento de divulgación científica muy conocido que es Naucas. Bueno, muy conocido, igual no lo conocéis ninguno, ¿verdad? No. ¿Sí? Bueno, Naucas es originalmente una plataforma de divulgación científica en castellano, de hecho es la mayor plataforma en castellano. Entonces es una comunidad de más de 100 investigadores, no todos son investigadores, pero investigadores, profesores, estudiantes, de todo, de todas las ramas, médicos, biólogos, químicos, farmacéuticos, matemáticos, psicólogos, sexólogos, hay de todo. Y esa es la cantera de la que se nutren estos eventos para dar charlas. Entonces yo me estrené en 2014, entré a formar parte de esa comunidad
Esto se celebra en Naucas Bilbao, que es el evento grande en Bilbao, pero luego hay como Naucas satélite a lo largo en distintas zonas de la geografía española, en Murcia, en Valladolid, en Pamplona se ha hecho alguna vez, en distintos puntos menos numeroso, más discreto que este Naucas Bilbao, que congrega a miles de personas. Entonces, me estrené en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, hablando de algo tan bien polémico como la neurobiología vegetal. Lo que os decía antes, las plantas sienten, oyen, hablan, se mueven, todo ese tipo de aspectos forma parte de una disciplina botánica, la neurobiología vegetal, mal llamada neurobiología vegetal, porque no tiene neuronas ni nada de eso, pero es lo que se asemeja, ¿no? Entonces, esa fue mi charla, ese es el ambiente para que veáis la cantidad de gente de pie, fuera, viendo el evento en pantallas, en la calle, en streaming, se retransmite por la ITV del País Vasco, en fin, bastante exitoso, y era un aforo de 275 personas. También iba que se quedaba pequeño y daba pena porque viene gente de distintas partes de España a ese evento y da coraje que se queden fuera, que se queden, pues si después de pegarse un viaje, que se tengan que quedar en un pasillo, pues da pena. Entonces dijimos, un poco de broma, pues nos vamos al San Mamés. El año que viene nos vamos al San Mamés. Bueno, no nos fuimos al San Mamés, esa es una foto de aquel año, ahí ya os lo digo yo, 7 chicas, ¿vale? De todo el plantel de divulgadores, 7 chicas. Ahora os digo eso. Vale, esto fue otro año que si me tengo que vestir de bruja, me he visto de bruja. O sea, todo sea por divulgar. Como tenía que hablar de plantas que usaban las brujas en la Edad Media para preparar sus pócimas, qué plantas, para qué, de dónde viene eso de la bruja encima de la escoba y de todo eso, pues digo, pues de bruja. Entonces me vestí. ¿Veis? Es muy poco fotogénica, como veis, pero ahí hablando de brujas, del estramonio, el beleño, la mandrágora y de todas las plantas que utilizaban. Vale, lo que os iba a decir, no fue San Mamés, pero fue la Euskalduna. Y pasamos de un aforo de 200 y pico personas a un aforo de 2.164 personas en ese auditorio. Jamás he dado una conferencia con más público que ahí. O sea, eso es que te tiemblen las piernas, la voz y todo lo que y partes del cuerpo que no sabías que tenías. Porque ahí se ve vacío, pero es que ahí está lleno. Y es bastante impresionante dirigirte a 2.000 personas de público, eso sí, entregados, porque están entregados desde el primer momento y te ríen todos los chistes, todas las gracias, porque van a divertirse, a aprender y a divertirse. Entonces, fijaos, mesas, debate, hemos tenido ahí entrevistas, hemos entrevistado a Pedro Duque, a un montón de gente importante en ese evento. Entonces, fijaos la impresión, esto ya es desde el escenario, cómo se ve. Si fuerais vosotros los conferenciantes, la vista que tenéis. Es guay, ¿no? No me digas que no. Os da un subidón cuando estáis ahí arriba, pues eso ya es final de evento, todo el mundo celebrando, la foto de familia y tal. Programas de radio y podcast, pues claro, a lo largo de estos años ha habido muchísimas posibilidades de salir y participaciones en programas de radio y hoy en día casi más en podcast que en programas. Pero ahí tenéis algunas. Destacando Carne Cruda, que a lo mejor lo conocéis, con Javier Gallego, La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, que yo la conozco mucho porque la escucho en directo desde hace ya muchos años, muy interesante, también los podcasts audibles, La Ciencia Cierta, que es también un programa de ciencia, en fin, distintas, locales, nacionales e internacionales, siempre hablando de ciencias, de lo que me pregunten. Plataformas de divulgación, pues no solo Naucas, como he comentado antes, sino en la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, también he colaborado. En Sataka, que igual os suena, el portal de internet de Sataka, pues con algunos posts, o en The Conversation, que también os sonará, que es un portal o una plataforma de divulgación científica de investigadores o profesores, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que me llegaron a decir, hablando del glifosato, es que me pagaba Bayer. Lo pongo ahí por el informe este que acabamos de recibir hace nada, un par de días,
donde hablaba de los insultos que hemos recibido las científicas divulgando y tal. Bien, luego, si queréis, hablamos de eso. Redes sociales, obviamente, pues si llevo desde el 2011 en Twitter, pues es uno de mis medios para divulgar. ¿Qué pasa con Twitter? Pues como decía aquí Viana Banjo, que cuando alguien me pregunta qué es Twitter, les cuento que una vez recogí un pajarillo moribundo, lo conté aquí y un usuario amenazó con denunciarme por tenencia ilegal de aves. O sea, Twitter molaba muchísimo hace años, pero hoy es un poco... En fin, la gente, ya sabéis que hay un éxodo masivo de Twitter actualmente, si es que tenéis cuenta ahí, a otras plataformas como Blue Sky. ¿Os suena? No, soy de TikTok y de Instagram. Vale. Pues ha habido un éxodo, pero de millones en un par de días, de gente que se ha ido de Twitter porque hay un ambiente bastante tóxico. Pero en los buenos años de Twitter, yo también divulgaba por ahí, pues contando cosas de plantas, de biotecnología, ese chiste de ahí de la esquina que es muy bueno. A ver, soy científico, eso lo pilláis, ¿no? Ese chiste es muy bueno. O de cualquier cosa que tuviera que ver con la ciencia. Por ejemplo, también hemos usado Twitter para hacer MOOC. Para hacer este MOOC era para hablar de micotoxinas. Aquel era el programa, que había nutricionistas y entre ese plantel estaba yo hablando de eso, de micotoxinas, y tuvo bastante repercusión. O sea, es una herramienta muy útil, las redes sociales y Twitter en ese momento, para comunicar, para enseñar. Entonces, mi ponencia, que fue, pues, no sé, una hora y pico, todo en tweet que ya estaban preparados, lógicamente, pero se fueron poniendo a modo de hilo, pues tuvo 1000 y pico retweets, 2000 y pico favoritos y tuvo bastante repercusión. El arma de doble filo es que igual un día dice pues, una cosa que no tiene ninguna importancia, como que se estaban encontrando esto en las costas de Granada, de mi tierra, de allí, y lo comenté, y de repente empezaron a ponerse en contacto conmigo El País, Antena 3, 4, La Sexta, La Vanguardia, El Mundo, 20 minutos, Cadena SER, Las Provincias y Yahoo, para que hablara de estos animales. Y yo decía, pues yo no tengo ni idea de estos animales. O sea, yo no me dedico a esto, solo he dicho que se están encontrando, que son inofensivos y que no los matéis, que son buenos. Pero, claro, dice una cosa y eso puede tener mucha repercusión. Fijaos que 2 millones de impresiones tuvo ese tuit, casi 300.000 interacciones y se lió muchísimo. Con un tuit que era una información que daba, pues puede llegar a muchísima gente. Por eso es tan importante que aquel que tenga un altavoz en redes sociales, lo que diga, pues no sea cosas como que las vacunas matan, o que es una conspiración de no sé qué, o que yo por supuesto no me vacuno, o ese tipo de cosas, que lo está diciendo gente famosa, que es un altavoz. Entonces es muy grave que digan eso. Si yo, que no soy nadie, tengo esa repercusión, imaginad lo que dice algún cantante por ahí que se enorgullece de lo que dice, ¿no? Y en cuanto a libros de divulgación, y ya voy terminando, pues en determinado momento me plantearon trasladar todo lo que yo contaba en redes sociales a un libro. Y me llama el editor, me propone eso y yo digo, pero es que no me da tiempo. No, tú tranquila, sin prisa, poco a poco. Tú vas escribiendo y cuando esté, está. Empecé escribiendo y claro, el confinamiento me dio el empujón, porque el confinamiento, pues a ver, no tiene mucho que hacer, aunque tuve que ir a trabajar, pero pude terminar de escribirlo. Entonces, ese fue el primer libro que publiqué, que hoy en día va por la 4ª edición, se ha distribuido en formato digital, en papel, en tapa blanda, en formato bolsillo, etcétera. Y en un momento muy malo, porque ya os digo que fue confinamiento y fue pandemia, no pudo tener la promoción que podía haber tenido en condiciones normales y aún así, pues lo pude presentar en el Jardín Botánico de Madrid, lo cual un libro de plantas, presentarlo en el Real Jardín Botánico de Madrid, del CSIC, pues la verdad es que yo ya con eso me quedo. Tuvo muy poca difusión, pero tuvo mucho éxito, la verdad. Entonces, gustó bastante ese libro, no solo a mí, sino al jurado de los premios Prismas, porque ganó el premio, el mayor premio de divulgación científica de 2021 al mejor libro escrito en el año 2020. Entonces ya no puedo aspirar a más.
premio que da la Casa de la Ciencia y el Concello de Coruña, ¿vale? Los premios Primas. Después de ese libro vino este, pero no es un libro mío tal cual, sino que yo ahí participo con un capítulo. Es un libro que es una colaboración de 15 y una de esas escritoras soy yo, hablando de transgénicos, y es un libro que se llama Genes. Y este otro que se llama Genoma, también participo, no es entero mío, es un capítulo, es el mío, de genética forense. Este sí es mío y este tiene un mes. Este acaba de salir ahora mismo, se llama Plantas que nos ayudan, y ahí os he puesto la portada porque, ya os digo, es que está, bueno, salió el 29, salió el 30 de octubre y el 29 pasó lo de la Dana, con lo cual yo no dije nada del libro porque ni yo tenía ganas de hacer ninguna promoción del libro, ni con lo que había pasado las cosas, estaba como para, que he escrito un libro, que acabo de publicar un libro, no tenía ganas de nada. Entonces me tiré como 20 días sin decir nada, y luego ya cuando la cosa se tranquilizó un poco y ya me apetecía, pues dije, oye, que he escrito un libro, para que lo sepáis, por si os gusta, con dibujos que he hecho yo dentro del libro. Las portadillas esas, pues las he dibujado yo. Entonces, ahí están realmente mis 2 libros y estos dos colaboraciones, 2 participaciones. Resumiendo ya y acabo, pues mi recorrido en divulgación científica ha sido en blog, en eventos, en charlas, en radio, en prensa, en libros, y al final lo que me ha podido proporcionar, aparte de algún premio que hay ahí, es que pues cada vez me cuesta menos hablar en público. También el hecho de ser profesora ayuda bastante, pero claro, cuando yo empecé a ser divulgadora no era profesora. Entonces esto me dio las tablas suficientes como para enfrentarme a una clase de 100 alumnos y ponerme a darle una clase magistral, que es lo que imagino que en esta universidad también tenéis, clases magistrales. Entonces vas modulando la voz, ya no te tiembla la voz, que al principio te temblaba, y vas controlando el tiempo, vas controlando un poco y vas aprendiendo. Me ha permitido conocer gente que hoy en día son grandes amigos. Lluís Montoliu lo conoceréis, sobre todo si sois de biomedicina, o Francis Mójica, igual. Este probablemente no, es Marc van Montagu, que fue el primero que hizo plantas transgénicas en el mundo. Tiene lo que sería el premio Nobel de alimentación, si es que existiera, pero tiene el mayor premio de alimentación del mundo. O Pedro Duque, que fue nuestro ministro de Ciencia. Precisamente en ese momento, 5 minutos después, me estaba vistiendo de bruja. ¿Os acordáis de él? Entonces ahí estoy cara lavada, 7:30 de la mañana, y en el backstage, en un camerino, para vestirme, maquillarme y salir. Y ese día es que teníamos un debate, una entrevista con Pedro Duque. Margarita del Val, por ejemplo, o Alfredo Corés, que me imagino que también lo conocéis, que se ha llevado lo suyo divulgando sobre COVID. O sea, hablando de insultos, acoso y tal, lo que ha vivido este hombre, tela, ¿eh? Así que nada, eso lo dejo para luego, si queréis preguntarme algo, y esa la tenía que poner porque es biotecnología, y la biotecnología tiene muchos colores y se puede divulgar de cualquier... Aunque fijaos que el naranja, el último, es una rama de la biotecnología que se dedica a la divulgación científica. O sea, hay una rama específicamente dedicada a esto. Así que nada más, ya está, ya no me entretengo más. Hola, si os parece podemos hacer ahora como una tanda de preguntas para Rosa y así seguimos y después así. Venga, pues dale. ¿Me he quedado con eso de la neurobiología de plantas? ¿En serio? Sí, sí. ¿Y qué siente una planta? ¿Qué siente o que si todo eso lo vive? ¿Qué hallazgos hay en neurobiología de plantas? Porque parece algo tan extraño, porque las plantas pues no corren, no se pueden desplazar, el polen se lo traen. Por eso se les ignora y por eso no se les da la importancia que tiene y se subestima muchísimo, pero es que sin ellas no podríamos vivir y eso la gente no es consciente. O sea, si hubiera una extinción ahora mismo, igual que ha habido otras a lo largo de la historia, las únicas que resistirían serían las plantas, animales y humanos, nada. O sea, ellas son las únicas que a lo largo de 500 millones de años han sobrevivido a todas las extinciones,
hasta ahora. Tenemos que aprender mucho de ellas. Entonces, en lo del término de neurobiología vegetal, hay un investigador que se llama Stefano Mancuso, que tiene mucho renombre y lo conoce mucha gente del área de las plantas. No sé si fue el que exactamente creó ese término, pero es un poco de marketing, ¿vale? Por eso que digo que no tiene neuronas. Pero Darwin, que ese sí lo conocéis todos, ¿no? Darwin, los últimos años de la vida de Darwin, mucha gente no sabe que se dedicó a estudiar las plantas, y en concreto plantas carnívoras y plantas y el movimiento de las plantas. O sea, esas son las dos cosas que le fascinaron los últimos años, y escribió varios libros. Entonces, una teoría de Darwin dice que en el ápice de la raíz, en la puntita de la raíz, las plantas tienen como si fuera un cerebro similar a animales inferiores. Tienen una actividad tan frenética y unas células con esa actividad tan frenética que sería el equivalente a un cerebro de animales poco desarrollados, ¿no? Pero de animales, al fin y al cabo. Entonces, esa teoría que se llamaba hipótesis root brain, de raíz cerebro, 150 años después está cobrando protagonismo porque se está viendo que es así. Entonces, no tienen neuronas, pero si tú le pegas un pellizco a una planta en una hoja, se ha monitorizado y se ha estudiado cómo el daño que estás infringiendo en un punto se está trasladando mediante un correntazo al resto de la planta. Y entonces el resto de la planta es capaz de responder. Igual que hay plantas que detectan que viene una cabra o un herbívoro, el que sea, o una oruga a comérsela, y son capaces de sintetizar, de aumentar la concentración de unas moléculas que van a avisar a las plantas más lejanas para que las plantas más lejanas estén preparadas antes de que llegue la oruga o la cabra o el animal que sea. Entonces hay una comunicación aérea y hay una comunicación bajo el suelo. ¿Oyen? Pues oídos no tienen, pero perciben. O sea, es que tendemos a humanizar las plantas, pero igual que tendemos a humanizar a los perros. O sea, exactamente igual. Hay mucha gente que trata al perro como si fuera un hijo. Entonces, con las plantas decimos, ¿oyen? Pues no oyen porque no tienen oídos, pero perciben sonidos. ¿Hablan? No, pero su lenguaje es químico. ¿Sienten? Sí. Si tú tocas una hoja de una mimosa, que es la planta que más se utiliza para ese tipo de estudios porque sus reacciones son muy rápidas, todas las plantas se mueven, pero a otra escala de tiempo. La mimosa reacciona muy rápido, entonces tú la tocas y esa mecanorrecepción la ves por la escala de tiempo. Entonces, sienten perfectamente y reaccionan y elaboran una respuesta frente a eso. Es un área alucinante. Además, se ha visto que si tú tiras una planta desde una altura, imaginaos, no me acuerdo la altura que era, pero 7 metros, y la planta, la primera vez que cae, reacciona de una forma como cerrándose, como que le ha pasado algo, pero se ha dado cuenta, entendedme entre comillas, él se ha dado cuenta que no le ha pasado nada. Entonces, si tú sigues tirando la planta de la misma altura, ya no reacciona. Son capaces de tener memoria durante, creo que 21 días. Esta pregunta no estaba pactada, pero es una gran divulgadora. Bueno, voy a hacer un poquito de abuso de poder de mi posición frente al micro y voy a ser la siguiente. Bueno, primero darte las gracias porque me ha parecido maravilloso. Capacidad de divulgar sobre divulgación y tu humildad. Y bueno, darte las gracias también por el papel que estás haciendo, porque así un poco a título personal, yo estoy aquí porque cuando estudié segundo bachiller vi un vídeo de divulgación sobre cáncer y dije, quiero hacer eso. Si esa persona no lo hubiese hecho, quizás estaría haciendo ciencias del deporte, que es lo que quería hacer en su día. Entonces, gracias a todos los que estéis ahí día a día para que los demás os podamos escuchar. Respecto a eso, también quiero decir que, bueno, yo tuve una beca de la ECC y la ECC pone mucho ímpetu en la divulgación, por tanto nos obligaban en cierta medida a hacer divulgación. Es decir, que durante mi breve recorrido he hecho más divulgación no científica que científica y no es nada fácil. Parece que te digan, no, es que hablas así, como no tienes que explicar nada en concreto. No. Estarás de acuerdo conmigo que no es nada fácil. No, es más difícil que te entiendan porque dices RNA y ya es como wow. Y respecto a eso quería decir... O explícale a un niño de 5 años qué es el ADN. Correcto.
Correcto. que lo pasan mal, ¿eh? Porque claro, no le puedes explicar ni genoma, esto parece como los juegos, como el Piccionario, no me acuerdo del juego que era el de la palabra. Tienes que explicar esto sin decir ni esto, ni esto, ni esto. O sea, no puedes decir ni genes, ni información genética, ni genoma, ni cómo le explicas. Pues claro, tienes que dar una vuelta enorme. Bueno, perdona. No, sí, totalmente de acuerdo. Una vez estás metido en esto, hablaba otro día con una chica de prácticas que está en nuestro laboratorio, que no nos damos cuenta de lo que hemos ido aprendiendo, porque vi un vídeo que era gente que salía a la calle y decía, ¿un tomate tiene ADN? Y la gente, no, ¿ADN un tomate? ¿Qué va? Y tú dices, una barbaridad. Entonces, al final, intentar contar cosas a gente que no lo sabe es difícil. Sobre todo ciencia que a veces parece que no atrae si no te pones a explotar y sacar humo. Entonces, admiro mucho tu trabajo. Y con todo esto decía que, por más que he estado intentando hacer divulgación a súper pequeña escala, más bien un poquito forzada, pero sí, sigo sintiendo a veces como que no es lo mío por esto del miedo escénico y todas esas cosas. Entonces, ¿tú crees que deberíamos, te voy a hacer una doble pregunta, que en todas las carreras debería haber, sobre todo en los últimos años, una asignatura de divulgación? Tanto científica como no científica, porque siempre nos enfocan. Yo en el máster hice Scientific Communication, pero nunca me dijeron ponte delante de unos niños y explícales qué es una pipeta. En una asignatura de divulgación en ambos sentidos, y también respecto a eso, ¿tú crees que divulgador se hace o se nace? Ahí lo dejo. Respecto a la primera, creo que sí, que debería haber una asignatura, pero que fuera un poco más amplia que divulgación, comunicación científica, que abarca la comunicación y la divulgación, que no es igual. Entonces, por eso, porque desde el año pasado tenemos esa asignatura nueva y me he dado cuenta, el año pasado fue la primera vez y me di cuenta que los estudiantes, y ya estamos hablando de máster, no saben comunicar. Y yo les decía, ya no es que vayáis a un programa de televisión o que vayáis a escribir un libro, que toda la gente no va a escribir un libro en su vida, o no va a tener esa posibilidad, o no quiere, no le gusta. Pero si sois científicos, vais a participar en un congreso, vais a hacer un póster. Y claro, para hacer un póster también, algo tan simple es un poco complejo, por lo menos si lo quieres hacer bien, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, o una entrevista, o imagínate que has publicado un artículo muy bueno y te van a entrevistar. De eso hay mucho en el centro donde yo trabajo, como me encargo soy su directora de comunicación, yo gestiono las entrevistas del CSIC y de la UPV a los investigadores que han publicado un buen artículo. Entonces, no todo el mundo sabe comunicarlo. Y es lo que comentaba antes de entrar en el Congreso. Hoy en día hay por suerte, un poco más de simbiosis entre un periodista científico y un investigador y un científico, porque el científico sabe de ciencia, pero no tiene por qué saber comunicar, o puede que no sea buen comunicador. Y el periodista sabe comunicar, pero no tiene ni idea de ciencia, a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí entran los dos, que es como lo hacemos nosotros, el periodista de la UPV o del CSIC habla con el científico y entre los dos elaboran ese artículo para que no se pierda por las formas el fondo de la información. Entonces, sí se debería establecer esa asignatura, no sé si al final de grado o en máster, pero creo que sería muy útil. Necesaria. No solo útil, sino necesaria. Y en cuanto a si nace o se hace, pues no lo tengo muy claro, pero yo creo que se puede hacer aprendiéndolo. Se puede hacer. Hay gente que tiene pánico escénico que lo va superando. O sea, a esto yo creo que se puede aprender también. Quien ya venga con esto de serie, pues mira, eso que tiene ganado, pero se puede aprender. Porque yo creo que en mi caso la verdad es que no lo sé, porque yo creo que desde el principio eres divulgador y no te das cuenta, porque tú ahora en tu comida de Navidad o en tus cenas familiares de Navidad, igual tienes algún pariente que te dice, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en el laboratorio? ¿O qué haces en el hospital? ¿O qué haces? Y tienes que contarlo, a ver cómo lo cuentas, eso ya es divulgar. Entonces, creo que todo el mundo lleva un divulgador dentro. Luego ya es mejorarlo, ¿no? Pero yo creo que sí. ¿Alguien quiere preguntar algo, intervenir?
Nacho. Me ha parecido impresionante toda tu trayectoria y la charla. Muchísimas gracias. A vosotros por estar aquí, estar aguantando. Yo formo parte de la comisión organizadora de charlas divulgativas de la Sociedad Española de Bioestadística, entonces aprecio muchísimo la gente que hace divulgación y de calidad. Y me ha llamado, bueno, tengo dos preguntas. La primera es sobre divulgación y la situación en la que te encontraste con respecto a que te pidieron una entrevista por canales bastante importantes sobre un tema del que tú no tenías ni idea. O sea, ¿cuál fue tu forma de abordarlo? Me ha pasado con ese tema de las salpas, que yo hasta ese día no sabía ni lo que era una salpa, y me ha pasado con cuando la COVID también me llamaban medios de comunicación preguntándome sobre el uso de mascarillas, cómo se transmitía la enfermedad. Yo decía, yo no soy viróloga, yo no me dedico a esto. Entonces, ¿podría responder? Igual sí, pero yo no me atrevo a responder algo de lo que yo no sé. Entonces dije, yo si quieres te puedo pasar el contacto de pues Hal, que es muy famoso, el virólogo José Antonio López, mío. pues de Hal, de Microbioblog en redes, que es Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología, de Margarita del Val, de por supuesto de Alfredo Corel. O sea, yo te puedo pasar el contacto de gente que sabe, pero yo no estoy capacitada para esto. He encontrado gente, los todólogos, que decimos nosotros, que saben de todo, el cuñado, ¿no? Lo que llamamos el cuñado, que encima van sacando pecho porque lo mismo te hablan de mascarillas que de, no sé, que de aceite del coche, que de los microplásticos, que de cualquier tema. A mí no me genera confianza. O sea, hay divulgadores que realmente son muy polivalentes, pero se cuentan con los dedos de una mano, y gente que cree que sabe de todo y que se dedica a la divulgación y puede divulgar de cualquier cosa. No me generan confianza porque si sabes de todo, no sabes de nada, generalmente. Entonces, ¿qué hacía? Pues derivaba, agradecía, gracias por ponerte en contacto conmigo, pero es que yo de verdad de ese tema yo no lo controlo. Yo, si quieres, te pongo en contacto con gente que de verdad sabe de esto. Porque me parece muy osado decir, sí, yo te contesto para tener protagonismo y luego meter la pata hasta aquí. O sea, no habría agujero donde meterme. Cuesta mucho crearse un nombre y una reputación, mucho tiempo, haciendo las cosas bien o todo lo bien que puede hacerlas para que en un momento dado, si lo fastidias, ya otra vez cuesta volver a ganarse la confianza de la gente, el rigor que has tenido siempre, y yo no me la juego por eso. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de los micelios. O sea, yo hice el grado en biología y cuando vimos el tema de la interconexión de plantas a través de las raíces, pues como que me surgió un poco la idea, pero no ahondé porque no es donde me especialicé. Y quería preguntártelo porque al final las plantas están todas conectadas, o sea, de alguna manera u otra. Es decir, si tú estás en un campo, este árbol a lo mejor está conectado con otro que está a 10 kilómetros hacia allá. Y las preguntas que me surgen es, actualmente tenemos la capacidad de descodificar esa información que se pasan, porque puede ser muy interesante a la hora de nosotros identificar en qué parte de ese campo están ocurriendo plagas y todo eso, pero no sé si estamos en ese punto. Por el micelio no, porque la comunicación de protección y de avisarse unas plantas a otras frente a estrés biótico, que sería lo de las plagas, es más por el aire. No tanto por debajo. Por debajo hay comunicación, transferencia de nutrientes. O sea, digamos que están todas conectadas, pero sobre todo para transferirse nutrientes, nitrógeno, fósforo y tal. No tanto para avisarse, un poco sí, pero no tanto para avisarse. Eso es más por encima del suelo. Pero sí, o sea, hay experimentos muy chulos que se han hecho con micorrizas de marcar en un sitio con nucleótidos radiactivos, o sea, con radiactividad en un sitio, y ves cómo pasa de un árbol a otro. O sea, es una forma de trazar ese camino y se ha visto. O sea, hay experimentos. Susan Simard es una investigadora, no sé si de Canadá o no sé exactamente de dónde, pero que se dedica a explorar y a llevar a cabo muchos experimentos de este tipo en bosques de álamos. Y se ha visto con álamos y se ha visto con otros árboles también.
En general con todos, pero esos experimentos se han hecho con eso. Y es increíble ver cómo el árbol madre, que ella lo llama, es capaz de transferir nutrientes a árboles que están como un poco más enfermos, más débiles, más pequeños, como que necesitan ayuda, y no solo a los de su especie, sino a los de otras especies. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo o pasamos? Vale, pues. Muchas gracias. Con el botón. No, mirando a la pantalla, ahí no sale nada. Ahí lo ves también. Que lo vas apretando ahí. No pasa nada. Has probado ahora. No, pero pasa diapositivas, pero no te da el vídeo. ¿Hay forma de encender la pantalla? Esta de aquí, me manejo mejor. Cuando has empezado, Rosa, tú sí que haces. Funcionaba, pero luego se ha apagado. Pero es lo mismo, se ve igual. Bueno. Esta pantalla, que es donde yo manejo, la tengo apagada. Es que tengo muchos vídeos y tengo que yo personalmente. Ahora, el cursor sale aquí, sí, perfecto, gracias. Bueno, pues yo voy a empezar y voy a ser muy breve porque tenemos poco tiempo. Voy a intentar que mi charla no dure más de 10 minutos, lo voy a intentar. Empezamos con este vídeo que supongo que nos sonará un poco a todos. Este tipo de clase parece familiar, este modelo de docencia. Yo lo he sufrido 2 veces. Lo he sufrido porque, claro, tengo más edad y estudié 2 carreras. Lo he sufrido por duplicado. Es lo que se llama lección magistral. La lección magistral, en mi opinión, pues, bueno, en la opinión de mucha gente no funciona. Fijaos, ese señor, debe ser un físico, tiene en la cabeza conocimiento acumulado de 30 años. Está intentando poner lo que él tiene de los libros que se ha leído, sus líneas de investigación, los congresos que ha asistido, charlas con colegas, todo lo que tiene aquí, que pase a sus alumnos, a la cabeza de sus alumnos, simplemente contando cosas con la pizarra y la tiza. Es una lección magistral y ese modelo, pues, hemos tenido que abandonarlo porque la educación en Europa no estaba funcionando. Nos comen el terreno las potencias emergentes del sur de Asia, que tienen una universidad potente. Europa se está quedando atrás, ya no vamos a ser los número 2 junto con Estados Unidos, que era la potencia mundial. Entonces, hace unos años, pues hubo unos acuerdos de ministros europeos por el cual nos comprometimos, entre otras cosas, la universidad, a cambiar el modelo docente, los acuerdos de Bolonia. Interviniendo sobre la educación, pues interviene sobre la economía de un país o de Europa entera. Nos comprometimos a cambiar. Entonces, además, el papel del profesor ha cambiado. Antes era un acumulador de información. Cuando no teníamos internet, había 4 libros, pues tenía un sentido. El profesor acumulaba información y luego la vertía sobre sus alumnos. Pero hoy día eso ya no es así. Ahora hay recursos infinitos en la red. Ha cambiado el paradigma. Entonces, lo que se trataba desde Europa pues, era incorporar metodologías docentes superiores a la tradicional lección magistral. Estaba Europa entera, la Universidad Europea, haciendo lección magistral, que se supone y lo son, mucho más eficientes. Y centrar el papel en el alumno, no en lo que el profesor sabe y quiere transmitir, sino en lo que el alumno hace para aprender. Un modelo docente centrado en actividades, centrado en el alumno. ¿De dónde han salido estas metodologías docentes nuevas? Vamos a ver un vídeo que nos lo aclara. Son fragmentos de una película que se llama The Paper Note y resulta que las grandes metodologías parten del estudio de lo que hacen los grandes profesores. No se han reunido sesudos pedagogos para diseñarlas, sino que se ha incorporado, se ha estudiado lo que se veía que funcionaba, que grandes docentes hacían de manera espontánea. Este libro lo escribió un alumno de Harvard, de la Facultad de Derecho. Es real, es como biográfico. Tenía un gran profesor y el vídeo pues son fragmentos de esta película
donde este señor pues cuenta su modelo especial de docencia. We use the Socratic method here. I call on you, ask you a question, and you answer it. Why don't I just give you a lecture? Because through my questions you learn to teach yourselves. Through this method of questioning, answering, we seek to develop in you the ability to analyze that vast complex of facts that constitute the relationships of members within a given society. Questioning and answering. At times you may feel that you have found the correct answer. I assure you that this is a total delusion on your part. You will never find the correct, absolute, and final answer. In my classroom, there is always another question to follow your answer. Yes, you're on a treadmill. My little questions spin the tumblers of your mind. You're on an operating table. My little questions are the fingers probing your brain. We do brain surgery here. You teach yourselves the law, but I train your mind. You come in here with a skull full of mush, and you leave thinking like a lawyer. What are the elements that can lead to a party being excused from performing his part of a contract and yet not paying damages? Mr. O'Connor? Both parties predicate their contract on an assumption about a state of facts, and the assumption is untrue. Elaborate. Mr. Anderson? Both parties must share the assumption. The assumption must be material, i.e., that the true state of facts is that it is impossible to complete the contract in any reasonable manner. Both parties must be dealing with each other in a fair manner, and neither party may obtain an unfair advantage because the contract is dissolved. Example? Well, suppose I were to agree to rent an apartment from you, an old apartment which you hadn't visited in a while, and the time came for me to move in, and we discovered that the apartment house had been burned down. That actually happened to me. Personal comment is not necessary. El autor estudió los años 50-60 en Estados Unidos. Esto es la clase invertida, que suena hoy día mucho. Pues fijaos de dónde viene. Lo que tratan en la película es que este señor, su método especial es que les da materiales a los alumnos para que se los preparen por su cuenta, los materiales docentes, que son casos de estos que se estudian en Derecho Contractual, y luego en la clase, pues eso, hace una serie de preguntas-respuestas enlazadas que contestan los voluntarios y demás. Es tal cual clase invertida, pero en los años 50-60 en Estados Unidos, cuando nadie había oído ni mencionar esa palabra. The facts of carbolic smoke ball. Ms. Ferranti? This is a case where the defendants entered an advertisement in the Pall Mall Gazette, November 1891, stating that a 100-pound reward would be paid by the Carbolic Smoke Ball Company to any person who contracted influenza or a cold or any disease caused by taking cold after using the ball 3 times daily for 2 weeks according to the directions. Now, on the strength of this advertisement, a Mrs. Carlyle bought a smoke ball, used it according to the directions until she developed influenza. What were the reasons for the court's finding in favor of Mrs. Carlyle? She had fulfilled the conditions of the offer. The bargain was complete. Was there a bargain? Was there, in fact, communication between the parties? Was she not obligated to notify the company that she had accepted their offer? Mr. Hart. It's obvious that notice is not important here. The offer requires no notice. It requires no personal communication. What is important is consideration.
question. Did Mrs. Carlyle give anything to the company? The company argues that Mrs. Carlyle, in using the ball, did absolutely nothing for them. All they were interested in was the sale itself. The answer to that is obvious. Of course, they benefit from the sale itself. But beyond this, consideration does not necessarily, in all cases, have to pass to the other party. Mrs. Carlyle suffered the inconvenience of having to use the ball. She gave something up, even if it didn't pass to the other party. So, you can only have a binding contract when each party gives something to the other or suffers an inconvenience by or from the other party. Damn good. Big y Tan son un matrimonio y este señor es el padre, la teoría suya, del alineamiento constructivo, que yo creo que es la metodología reina en la universidad hoy por hoy. Consiste en alinear los objetivos de aprendizaje, Intended Learning Objectives, con las Teaching Learning Activities, las tareas de enseñanza-aprendizaje, y la evaluación, Assessment Tasks. Ahora explico muy rápidamente, es que no tengo más tiempo, en qué consiste esto. Se trata de hacer un ensamble entre lo que tú quieres que aprenda tu alumno, lo que llamamos resultados de aprendizaje, pero Big los llama resultados de aprendizaje pretendidos, el examen, cómo lo vas a evaluar, y las actividades que enseñas durante el curso para que aprendan. Tienen que estar alineados. Explicar con un ejemplo lo que es, según Big, enseñanza no alineada. Imagínate que quieres enseñar a un alumno a conducir un coche. Entonces, pues lo llevas a una sala y empiezas a contarle cómo se debe conducir un coche. Te tienes que sentar al volante, arrancas, empiezas, le das la intermitente, cuando llegues a una rotonda te esperas a que pasen, te introduces, tienes que circular por la derecha, le das una serie de lecciones teóricas acerca de cómo conducir un coche. El día que vaya a conducir un coche no le va a servir absolutamente para nada. Y en términos de Big, lo que te pasa es que no has alineado tus resultados de aprendizaje con las Teacher Learning Activities, con la evaluación. ¿Cómo sería bien hecho, según la teoría del alineamiento constructivo? ¿Qué quiero hacer yo? ¿Enseñar a conducir un coche? Bien, pues un alumno siempre va enfocado al examen. Con el examen lo puedes dirigir. Tienes que ponerle un examen, una forma de examinarle que él conoce, que conduzca a ese resultado de aprendizaje. Y por el medio, pues realizas actividades docentes que estén alineadas con el resultado de aprendizaje y con la tarea de enseñanza de aprendizaje. Es decir, te montas con él en el coche y esas serían las tareas de enseñanza de aprendizaje. Enseñarle a conducir por la ciudad, para que luego se examine con un instructor que le va a verificar lo bien que conduce ese coche. La clave de la enseñanza está, según Big, en que los alumnos no deben sobrecargarlos con teoría, sino que deben ser capaces de aplicar el contenido aprendido. Realmente lo van a utilizar para resolver problemas, construir hipótesis o aplicarlos en situaciones determinadas en el ámbito laboral, los conocimientos. Entonces tú debes enseñarle exactamente así, de esa misma manera, para que sean capaces de poner en marcha esas actividades cognitivas durante la enseñanza y que se convierta en una verdadera alineación entre el resultado de aprendizaje pretendido y las tareas de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la teoría es larga, aquí tengo unas pinceladas, lo voy a explicar de forma práctica y así acabo antes. Estas son actividades de una de mis asignaturas de farmacología. En ella hay una lista de fármacos, los fármacos más importantes. ¿Qué deben hacer con esa lista de fármacos? Memorizarlos. Simplemente los deben memorizar. La actividad cognitiva es muy simplona, memorizar, saber que esto sirve para esto, nada más. Y aquí otra página de mis apuntes, es más larga, solo tengo un trocito. Cuando el alumno lo ve, inmediatamente piensa, pues esto también hay que memorizarlo. Son efectos tóxicos de los fármacos. Son 3 páginas tediosas y largas de efectos tóxicos de los fármacos. Ahora interviene el alineamiento constructivo para mejorar la cosa. Yo no quiero eso. Esta lista de efectos tan larga, yo no pretendo que ellos memoricen. Lo que quiero es que aprendan a razonarlos desde el punto de vista de la fisiopatología. ¿Cómo lo consigo, según Big? Pues si quiero ese resultado de aprendizaje, debo poner una actividad de enseñanza-aprendizaje que ponga en marcha esas actividades cognitivas.
Y además debo hacer una evaluación, un examen en la que tengan que hacer exactamente lo mismo. Los 3 elementos, mi objetivo de aprendizaje, las tareas de enseñanza-aprendizaje y la evaluación deben estar alineados. Entonces, aquí tenemos pues una de esas actividades de enseñanza-aprendizaje y simplemente les digo, en el examen va a ser exactamente igual. Tienes que ser capaz de razonarlos desde el punto de vista de la fisiopatología, no memorizarlos. Un ejemplo, pues ictericia. ¿Por qué? Porque el hígado pues, es el que se encarga del metabolismo de la hemoglobina y cuando funciona mal aparece un pigmento, bilirrubina, que se esparce por el organismo, lo ves en la piel, en el ojo, explicas el razonamiento fisiopatológico. Como él sabe cómo va a ser evaluado, cuando llega aquí se lo estudia de esa manera. Y he conseguido justo lo que quería, porque si no lo hubiera hecho así, lo hubiera memorizado exactamente igual que la lista de fármacos. Esto requería una actividad cognitiva superior. Según BIS, debemos ir en las asignaturas, en las actividades, progresando hacia niveles cognitivos más profundos, conseguir aprendizaje más profundo. Estos son los niveles de taxonomía solo de BIS, que no explicaré, pero consiste en que desde las actividades cognitivas más sencillas, como memorizar, relacionar, ordenar, clasificar, tienes que pasar a actividades más complejas en tus alumnos durante la asignatura y que sean capaces de teorizar, generalizar, razonar, etcétera. Estas actividades sencillitas son útiles, pero cuando te pasas a niveles más profundos de aprendizaje, necesitas algo superior. Y aquí tenemos una de las metodologías docentes reinas también en la universidad, el aprendizaje basado en problemas. No es aprender con problemas como mucha gente se cree. Consiste en hacer un equipo de alumnos y ponerles delante no un problema, un problemón tremendo, para el cual no les das base teórica, unas pinceladas para que arranquen. Porque lo que se trata es de estimular la discusión y el autoaprendizaje. A partir de la pregunta, tienen que entregar un trabajo final, ellos reunidos en el equipo pues hacen una serie de pasos, como definir bien el problema, aclararse, una lluvia de ideas, el que tiene el papel, el rol de jefe del equipo, pues reparte, tú vas a la biblioteca y te estudias esto y nos lo traes, tú esto y nos lo traes. Se vuelven a reunir, hacen este ciclo, completan este ciclo, y es más importante el durante que el trabajo final. Lo que queremos es que saquen ideas propias y que tengan capacidad para extraer información y aplicarla. Ese es el propósito de la PBL. Estas metodologías son súper interesantes, pero es que es dificilísimo aplicarlas. ¿Por qué? Porque son muy caras. Si la universidad valiese una fortuna, como en Estados Unidos y otros sitios, tendríamos salas especiales con alumnos, con un instructor que debe estar presente, porque esto se puntúa. Cada vez que el alumno tiene buena idea, el instructor, que no dice ni palabra, en esta metodología está prohibido ayudarles, no puedes decirles nada. Si se atascan muchísimo, sí, pero en principio nada. Buena idea, puntos. Ha dicho puntos. Y tu nota sale, aparte del trabajo final, de los puntos por las aportaciones que tu instructor ha anotado. Yo no puedo, yo tengo 60 alumnos, no puedo dividirlos en 6 grupos de 10 y contratar a yo 1 y 5 instructores más para que hagan este proceso. Ni tengo salas para que se reúnan, no tengo nada de todo esto. Este es otro modelo interesante, aprendizaje experiencial de David Cole. Este es un profesor de Harvard y según él el aprendizaje era un proceso cíclico en el que progresabas desde experiencias iniciales a experiencias finales progresivamente más complejas y donde vas más suelto. Hay una primera fase de experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y al final experimentación activa, donde pones en práctica el conocimiento que has adquirido. No tengo tiempo de explicarlas mejor, pero se entiende que es, pues su nombre lo indica, aprendizaje experiencial. Te diseñan actividades para que aprendas progresivamente con experiencias. Pues bueno, voy a demostrar que se puede aplicar. A pesar de no tener dinero para múltiples salas ni para contratar instructores, lo podemos hacer. Y es muy interesante para vosotros que estáis investigando y que seguramente os queréis dedicar a esto, porque es fuente de posibles artículos en docencia, que también te hacen progresar en la carrera académica. Más aún, veréis cómo a partir de aquí incluso se pueden desarrollar líneas de investigación experimentales. Y voy a presentar algunos proyectos. Mira, este lo hice con mi amigo el profesor Nacho Ventura. Esto es el proyecto Hidromiel. Nació así. Yo quería, en la asignatura de biología celular, pues darles alguna actividad de tipo práctico y me planteé comprarles bioreactores para que hicieran pues la fermentación de esto era hidromiel, agua, miel y levaduras,
me encontré un problema. Son carísimos. Podría comprar uno o dos, pero es que tengo 60 alumnos en clase. ¿Qué hago? Pues diseñé un pequeño mini bioreactor con esta jeringa para tomar muestras. Por aquí burbujeaba el CO2 que se producía y podías ver cómo iba progresando la reacción por el número de burbujas por minuto que se contaba. Con la jeringa extraías una muestra, la ponías en un cacharrito, se llama binómetro, que te mide los grados de alcohol y podías graficar datos. Al final, entre Nacho y yo, hicimos 80 bioreactores. Hicimos un experimento gigante en la clase. Tenían que sacar las condiciones de pH, de temperatura adecuadas y los campeones, los grupos campeones, compré. Mira, esto es el despliegue que hicimos para trabajarlos y montarlos. Fue un trabajo prácticamente de fábrica. Los que y lo hicieran mejor tenían el premio. Podían aplicar sus condiciones para estos bioreactores grandes que compramos, poder preparar 5 litros de hidromiel. Yo, la verdad, me gustaba porque era fácil, asequible, les enseñaba muchas cosas, como diseñar experimentos, pero eso es lo que me gustaba a mí. A los alumnos les gustó. Uno de los mejores alumnos que hemos tenido aquí, que era un colaborador, cuando estaba en cuarto curso: oye, antes de que me vaya de aquí, quiero darte las gracias por esta actividad que ha sido la mejor que he hecho en toda la carrera y tal. Y digo, bueno, pues no pensaba que te hubiera gustado tanto. Esto es parte de lo que conllevaba la actividad, lo pongo como ilustración. Es la plataforma Moodle de la universidad, donde teníamos los sets de datos, donde entregan los informes, recursos, etcétera. Y mira, pues conduce una publicación docente, que toda piedra hace camino. No son como las científicas, que cuestan mucho más, pero esas también son apreciadas y cada vez más. Este es un proyecto de innovación docente que pedimos aquí, en la universidad, para poder hacer este proyecto. Otro proyecto, este también lo hice con el profesor Ventura. Esto era un diseño de un vector de nanotecnología biomédica. Dices, ¿los alumnos son capaces? No pasa nada. Ya sé que parece ciencia ficción que en los 5 días que tienes de práctica sean capaces de desarrollar una cosa de tanta envergadura como esta. Pero es que da igual. Simplemente con exponerlos a discutir, al debate, a que prueben, a que toqueteen aparatos, a que hagan algo práctico, les estás educando. Esto es el plan de trabajo. Hombre, son alumnos de biotecnología, algo saben, y son de cuarto curso, en la asignatura de inmunología. Esto era construir un vector de nanobiotecnología biomédica para cargar estos liposomas con antígenos de melanoma, y esto es una partícula muy pequeña. Aquí hay un plásmido con genes que se lo pones a células macrófagos u otro tipo de células con capacidad fagocítica, lo pueden incorporar y se llenan de antígeno. Es para inmunización antitumoral. Otro proyecto, experimentos de nanosedición en C. elegans y precondicionamiento anestésico. De nuevo, otro más, integración del ADP y la inteligencia artificial con el aprendizaje experiencial en biotecnología. Ahora presentaré algunas de estas cosas. Este lo estoy cursando este año, va con 4 actividades, que son las 4 fases del aprendizaje experiencial de ECOL. La última culmina con un taller de laboratorio donde van a hacer de verdad lo que han desarrollado ellos, y integramos la inteligencia artificial, ChatGPT. Es muy sencillo. ¿Para qué usan ChatGPT? Para que les haga el trabajo. Pues vamos a darle valor a eso. Tienen permitido usar ChatGPT, pero para extraer información buena, para compartir con sus compañeros, para conseguir el resultado del proyecto. Entonces, esto es un vídeo que se pone en marcha. En el mundo actual, no basta lo aprendido en un grado o licenciatura para desarrollar una carrera profesional. La investigación avanza tan rápidamente que resulta necesario un aprendizaje de por vida. Es esa búsqueda continua, voluntaria y automotivada del conocimiento, para afrontar los rápidos avances de la ciencia y la tecnología, evitando que nos quedemos desfasados en nuestra cualificación profesional. Desarrollar esta competencia es parte del currículum que deben ofrecer las universidades. Un primer paso ocurre cuando el estudiante advierte que el conocimiento científico es cambiante, se genera día a día. Para ello, hemos diseñado un taller práctico, en el que los alumnos generarán ellos mismos conocimiento científico nuevo.
simulando el proceso completo desde el laboratorio de investigación hasta el libro de texto. Cuando el cirujano corta con su bisturí los vasos sanguíneos durante la intervención quirúrgica, las células dejan de recibir sangre y pueden dañarse por la falta de oxígeno y nutrientes, pero también cuando la herida es cerrada y la sangre vuelve a circular. Este proceso se llama isquemia-reperfusión. Se están investigando sustancias farmacológicas que pudieran proteger a los pacientes de estos daños. Los estudiantes seleccionarán cada uno un fármaco y diseñarán un experimento adecuado para determinar si puede proteger del daño celular en un proceso de isquemia-reperfusión. Para ello, utilizarán un nematodo microscópico para experimentación en biomedicina, Caenorhabditis elegans. Introducirán los nemátodos sin alimento y sin oxígeno en una cámara de hipoxia, en la que permanecerán por 20 horas. Vamos, pero ¿esto te queda punto o...? No, ¿Ahí? te quedas tú todo el fin de semana. ¿Ahí? Sí, eso ahí. Vale, perfecta, eso está bien. Tras este tiempo, los gusanos se extraen de la cámara y se les proporciona alimento, simulando un proceso de isquemia-reperfusión. A continuación, los someterán a diversas pruebas como examinar los daños neuronales bajo el microscopio de fluorescencia, o comprobar el estado del movimiento reflejo de huida tras estimularlos con un palillo o piquer. El trabajo ahora seguirá en la plataforma Moodle de la universidad. Cada grupo de alumnos elaborará un mini artículo de investigación con su propio set de datos, los cuales se les proporcionarán en una hoja de cálculo Excel. No pueden utilizar los datos que recogieron en la parte práctica del taller, porque son insuficientes, habiéndolos obtenido solo a efectos de simulación. Un plan de trabajo elaborado por el profesor guiará paso a paso la elaboración del artículo. Aunque se trata de una actividad colaborativa, cada alumno tiene definidas algunas tareas individuales, que aportarán al trabajo común en las mesas de trabajo virtuales. Son foros Moodle colaborativos en los que pueden reunirse y dialogar con sus compañeros de grupo, compartiendo sus aportaciones para elaborar el artículo final. Hay una mesa virtual distinta para cada apartado del artículo, y en su encabezado hay un tutorial para guiar en el trabajo. Cada estudiante puede elegir los momentos en los que desea participar en la actividad, lo cual es una gran ventaja, ya que organizar reuniones presenciales a menudo resulta complicado. Además, el diálogo mediante mensajes en foros es una forma magnífica de desarrollar las competencias de comunicación escrita. Una vez esté terminado, lo subirán a una actividad Moodle de tipo taller, la cual les asignará algunos artículos de los otros grupos, para que los revisen y evalúen. Se simula así el proceso de revisión por pares de las publicaciones científicas reales. En la segunda parte de la actividad, se trata de simular el rol del experto en un área que escribe un libro técnico o de texto, para lo cual revisa la última literatura científica disponible. Cada alumno revisará los artículos de sus compañeros, elaborando un párrafo con estilo libro de texto. Al finalizar, los alumnos contestarán a una encuesta que valorará sus impresiones acerca del taller, por ejemplo, si le ha servido para advertir la necesidad del aprendizaje de por vida, o ha desarrollado competencias sobre diseño e interpretación de experimentos. Los resultados de la encuesta han sido muy satisfactorios. Con la entrega del párrafo final y la realización de la encuesta, concluye el taller. Ha sido diseñado para motivar a los alumnos, y responde a la idea de que la introducción temprana a la experimentación, así como a la lectura y redacción de artículos científicos, puede resultar de un gran valor para el alumno a lo largo de los sucesivos cursos del grado en biotecnología. Bien, este vídeo es mucho más breve. Es un foro que hice hace 1000 años. Creo que es del 2007-2008, por ahí. Fijaos, hemos sustituido esas salas que no nos podemos permitir con un instructor, pues por salas virtuales, que son temas de discusión independientes, donde un grupo de alumnos pues dialogan entre ellos en el momento que ellos prefieran. Queda solucionado el problema
de las salas. Pero hay un segundo problema, el del instructor. El instructor tengo que ser yo. En PBL tienes un instructor por cada grupo de alumnos y yo soy un profesor y tengo muchos alumnos, tengo muchos grupos que supervisar. Cuando lo hice aquí se generaba tal cantidad de mensajes que era inabordable y eso que era una clase pequeña. Pero mira lo que salió de aquí. Esto fue otro proyecto de innovación docente donde solucionamos el tema. No somos mejores porque tengamos los mejores profesores, ni siquiera porque tengamos los mayores recursos. Somos mejores por la cuidadosa selección de nuestros alumnos. Un alumno de Harvard se sienta en el aula al lado de otros compañeros, que son tan brillantes como él. Nuestros alumnos aprenden, no solo de sus profesores, sino también de las interacciones entre ellos mismos. Así es. Los estudiantes aprenden no solo de su profesor, sino también de la interacción y el intercambio de ideas entre ellos. Esta colaboración promueve que puedan enriquecer su comprensión del tema, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, y adquirir nuevas ideas y enfoques. Las actividades de trabajo cooperativo, como el aprendizaje basado en problemas, fomentan un ambiente colaborativo y estimulan la participación activa, y la construcción conjunta del conocimiento. Los estudiantes colaboran, intercambian ideas, y aprenden unos de otros. Reflejando las situaciones del mundo laboral real, donde el trabajo en equipo y la colaboración son habilidades altamente valoradas. Sin embargo, resulta imposible para el profesor abordar metodologías tan interesantes. El aprendizaje basado en problemas requiere de un tutor o supervisor por cada grupo, que observa y anota las aportaciones de cada estudiante al trabajo común, sumándolas para asignar a cada uno su nota final. Además, el gran número de alumnos genera un enorme volumen de material para evaluar. Un solo profesor no puede asumir todos los grupos, ni la gran carga de evaluación que generan estas actividades. Realizarlas durante las clases es inviable, pues consumen mucho tiempo. Los alumnos también enfrentan dificultades, cuando deben coordinar horarios de reunión adecuados para todos, y encontrar un lugar apropiado para reunirse. A menudo, les resulta complicado. Nuestra herramienta informática soluciona todos estos problemas. Los alumnos utilizarán un foro Moodle como mesa virtual, donde discutirán mediante mensajes la actividad. Asignarán ellos mismos puntos a sus compañeros, en función de la calidad de las contribuciones al trabajo común. Una gran aportación consigue 4 puntos, una pequeña o mediana consigue 2 o 3 puntos. Resolver una duda a un compañero o al grupo, o aportar un recurso interesante, se valora con 1 punto. Si el mensaje no contiene información de utilidad, se valora con 0 puntos. Además, el sistema premia a los alumnos con puntos extra cuando evalúan un mensaje de los compañeros, recibiendo más puntos si lo hacen cada día, que si dejan pasar más tiempo. Así, al finalizar la actividad, un alumno obtiene una nota igual para todos por el informe final del trabajo de grupo elaborado, más una nota individual por los puntos que ganó por sus mensajes, más los puntos extra por haber puntuado los mensajes de sus compañeros, y por el número de mensajes útiles con los que contribuyó al trabajo del grupo. También recibe puntos extra por la posición de su grupo en el ranking final de puntuaciones de todos los grupos de clase. Una ficha de indicadores muestra de forma gráfica al alumno los puntos que va reuniendo por sus mensajes y evaluaciones. Si la barra guía entra en zona roja, significa que el alumno se está quedando atrás respecto de sus compañeros, lo que le hace reaccionar, participando más activamente enviando más mensajes. También indica la clasificación por puntos de todo el grupo respecto a los otros grupos de la clase. Los grupos en el cuartil 1 reciben puntos extra de recompensa. Los del cuartil 2 reciben menos puntos. Los grupos que queden en el cuartil 4 serán penalizados, con la pérdida del 10% de sus puntos. Los alumnos, estimulados por esta información, tratarán de llevar sus barras guía hacia la zona verde y de clasificar a su grupo en el cuartil 1. Así funcionan los poderosos elementos de gamificación que hemos incorporado en la herramienta. El estudiante trabajará intensamente la actividad, contribuyendo con mensajes de calidad y evaluando a diario los mensajes de sus compañeros. No podrá cortar y pegar de Internet o usar herramientas como ChatGPT, incompatibles con expresar las propias ideas.
Mejorará su redacción, esforzándose al redactar mensajes que quedan expuestos a sus compañeros. Un sistema de avisos controla, mediante la varianza, si se puntúan incorrectamente los mensajes. En ese caso, el profesor juzgará él mismo el mensaje, penalizando al alumno infractor. En resumen, nuestra herramienta contiene un sistema de evaluación por pares sofisticado y automatizado, que premia la colaboración, y también la autosuperación y competencia entre grupos. Incorpora poderosos elementos de gamificación, como las barras guía, o la recompensa por evaluación rápida de mensajes. Y controla el fraude en las evaluaciones. Todo ello dirige el comportamiento del alumno, que trabajará la actividad exactamente como pretende el profesor, contribuyendo con mensajes bien elaborados y de redacción cuidada, entrando a diario a valorar las contribuciones de sus compañeros, y sosteniendo un diálogo colaborativo, que redundará en la mejora de su aprendizaje y de sus habilidades de expresión escrita. Gracias por su atención. Bien, pues para muestra un botón, tengo varios proyectos de innovación docente más, pero ya hemos visto cómo son. Presento esto y acabo. Aquí tenéis un proyecto europeo de casi que emergente, pero oye, ha nacido de uno de estos proyectos de innovación docente, que empezaron los alumnos y se va a convertir en una línea de investigación real, en síntesis de proteínas de estratos celulares. Y como conclusión, y yo ya acabo aquí, si tenéis algo que preguntarme de aquí 10 minutos me lo podéis preguntar, pues son proyectos en realidad muy parecidos a lo que haces en investigación, que nacen y evolucionan y te dan una línea parecida a una línea de investigación en experimentación. Y aparte de generar artículos de docencia académica que sirven para tu carrera, pues se pueden convertir en auténticos proyectos de investigación con el tiempo. Gracias por su atención.